Muy buenas, bienvenidos a esta clase del curso Medicina y Salud, una clase que es a petición de algunos de los que estáis pidiendo algunos temas que yo intento unificar en conjunto. Ya os digo, repito, que esto no es una clase propiamente de medicina, son nociones médicas, pero pretenden abrir el abanico a enfermedades que son de uso, de presentación bastante común en general en la población, y que muchas veces nos expresamos mal o de forma equivocada. Incluso los propios médicos a veces equivocan algunos términos, como vamos a ver en esta clase, que pretendemos dedicarlo a un tema tan amplio como el sistema locomotor. El sistema locomotor, lo que nos permite la deambulación, lo que nos permite movernos, todo lo que son los movimientos, los dedos, la boca, la cabeza, el cuello, las piernas, correr, andar, saltar, hacer flexiones abdominales, todo eso que está relacionado con el deporte, con todo lo que hacemos a lo largo de la vida, que es ir dándonos golpes o tropezones, y contemplar un poco cuál es, aunque todo el mundo más o menos tiene las ideas un poquito claras, ya sabemos que los niños son muy flexibles, muy elásticos, y conforme vamos creciendo, pues oye, que perdemos elasticidad, que cada vez nos cuesta más hacer las cosas, ¿verdad? Y eso lo vamos notando con el paso de los años, que ya no somos el chaval que éramos, para recuperarnos de las lesiones osteotendinosas, como vamos a ver, o para, recuperarnos de algunas fracturas, contusiones, lesiones que haya habido, ¿no? Vemos esos niños, ¿verdad?, que están en edad de crecimiento, que se dan esos trastazos terribles y que, parece que no ha pasado nada, enseguida les consolidan bien, les cicatrizan rápido las heridas, y luego conforme nos vamos haciendo mayores, una caída o una cosa de estas, pues viene, que son bastante difíciles a veces de reparar o incluso fatales, ¿no? Bien, pues quiero dedicar esta clase de 1 hora, dividida como siempre en esos segmentos de 10 minutos, a hablar del sistema osteomuscular, osteotendinoso, el aparato locomotor en general, que tiene unos componentes que, grosso modo, pues claro, son los huesos, los músculos y nervios, vasos sanguíneos, de los que se nutren y con los cuales se mueven esos músculos. Tenemos la idea de que, así grosso modo, de que el esqueleto es algo inerte, es como una estructura de metal o de madera que llevamos por dentro, pero que es tejido muertos, un andamiaje, y no es así. El hueso en concreto tiene una actividad biológica muy grande, todas las estructuras en el organismo, y menos los dientes. Los dientes son estructuras que tienen la pulpa, pero el resto es estructura fija. Pues los huesos sufren remodelación constante. También los huesos, lo sabemos, es el sitio donde se aloja el sistema hematopoyético, es decir, la médula ósea. La médula ósea es tejido que está en el interior de los huesos planos o huesos largos, en las extremidades, en las que son los extremos de los huesos largos, las apófisis, que son las que epífisis y apófisis de los huesos. Y ahí en eso se aloja la médula ósea, que es el tejido donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, como ya veíamos al hablar del sistema hematopoyético, o de la sangre, cuando estuvimos hablando de la sangre. Pero para que veáis, que los huesos no son esas estructuras que pensamos, pues ya está, tengo aquí el esqueleto, que el esqueleto es algo que está muerto. No, tiene una actividad biológica y necesita irrigación, y tiene inervación, sobre todo en la parte externa, en lo que se llama el periósteo. Por eso precisamente duele una fractura. Si fueran una tabla sin más que tenemos ahí dentro, pues nos rompemos un hueso y pues no. Pero tiene inervación, tiene nervios, y claro que duele una fractura de un hueso, ¿no? Entonces están sujetos a los cambios o a los daños, a las evoluciones que puede tener cualquier tejido vivo del organismo, porque de hecho están vivos, ¿no? Luego están los músculos, que se superponen externamente a los músculos, a los cuales los músculos se insertan a través de tendones, de zonas donde se forman más fibras colágenas, se pierde fibra muscular y se hacen esas
ataduras, ligamentos que se unen a los huesos y que así posibilitan con ese anclaje que con la contracción del músculo pues el esqueleto se mueva como una palanca, ¿no? O sea que lo que hace moverse el esqueleto son los músculos, la contracción muscular, que son unos tejidos que también están muy vascularizados, muy bien inervados y que lógicamente están sujetos, como vamos a ver, a múltiples alteraciones que vamos a ir viendo un poquito por encima, ¿no? Tanto el músculo como los huesos están nutridos por vasos sanguíneos, necesitan sangre. Ahí tiene que llegar también la sangre, en el músculo más, pero también en las células del hueso. Y nervios que en el caso de los músculos sirven para transmitir impulsos nerviosos que estimulan la contracción, hacen que los músculos se contraigan. El músculo esquelético, llamado así al músculo que está, digamos, unido a huesos, tiene de ordinario una contracción voluntaria. Somos capaces de decir, bueno, pues ahora doblo los dedos de la mano y para extenderlos pues tengo el músculo extensor está en la parte del antebrazo y por aquí van unos tendones, unas cuerdas que son las que van hasta aquí. Aquí en el dorso de los dedos no hay músculo. Entonces, ¿cómo se dobla? Pues porque hay unas cuerdecillas, ¿verdad?, que llevan los tendones y aquí, y donde se está contrayendo es aquí. El músculo está contrayendo aquí y tira del tendón y por eso los dedos se doblan o se extienden, se flexionan o se extensionan. En los huesos, en el esqueleto, hay movimientos de flexión, de extensión, también algunos más complejos de rotación interna, rotación externa. En fin, admiten un juego gracias a las articulaciones, porque entre los huesos se ensamblan unos con otros a través de las articulaciones. Y las articulaciones son objeto, como sabéis ya, la gente que va entrando en años de me duelen las articulaciones, me duelen aquí las rodillas, los codos, los talones. Bueno, pues a veces el dolor es de naturaleza ósea, duelen los huesos, pero otras veces lo que está doliendo son las articulaciones, allí donde se juntan los huesos. Un hueso con otro, por ejemplo, pues si pensamos en la tibia y en el fémur, se articulan en la rodilla y van teniendo un giro. Ese giro hay una fricción entre ellos y por eso hay cartílago, que es un tejido duro, que ayuda a que esa fricción sea lo menos dolorosa posible, lo más resbaladiza, aparte que es un tejido más duro. Lo conocéis, el cartílago, cuando coméis un animal, aparte esa azulita blanca que recubre la zona de giro de los huesos unos con otros, pues está bien friccionado, se resbala, ¿no? De hecho, cuando ese cartílago se destruye, pues claro, hay una afectación severa de las articulaciones. Y como digo, pues todo ese juego de contracción, de que los músculos se contraigan adecuadamente, de que estén adecuadamente insertados en los huesos y además en un sitio concreto. Las inserciones del músculo se llevan a cabo en un sitio concreto para que tirando de ahí al contraerse haga tal o cual movimiento. O sea que hay una organización muy buena de ordinario entre los músculos y los huesos. Los huesos entre sí tienen que tener unas buenas articulaciones, bien lubricadas por el líquido sinovial, se llama así la membrana sinovial, es la que recubre esa cavidad, ese engranaje entre dos huesos, pues que está segregando un liquidillo que es muy importante para que, como digo, esté bien hidratada esa articulación, de manera que en los giros, en los cambios, pues se produzca ahí el aceitillo, no es aceitillo, es agua, es prácticamente agua, bueno, el líquido sinovial que se llama, que se puede infectar y puede ser muy serio, si da una artritis y se inflama ese tejido, pues lógicamente puede llevar a la destrucción de esa articulación, o sea, una artritis séptica. Lo iremos viendo porque, como veis, aunque hemos mencionado los distintos elementos que están en juego en el sistema musculoesquelético, pues claro, uno puede tener idea de la gran cantidad de cosas que podemos ver que se están afectando ahí y que involucran, pues a veces cuando hay que operar, a los traumatólogos. Si no es de operar, a los reumatólogos, porque ven procesos reumatológicos, o muy bien, pues al médico de atención primaria, que también ve, lógicamente, muchos procesos de patología relacionada con el esqueleto.
Algunos, como digo, algunos procesos tienen un manejo médico y otras veces es quirúrgico, o a veces es combinado. Hay que utilizar las dos cosas dependiendo de cuál sea la naturaleza del problema. A veces intervienen también los neurólogos, porque si lo que falla es el nervio que lleva el estímulo al músculo, pues también tiene que intervenir el neurólogo o el neurocirujano cuando hay una hernia discal, cosas así. Lo iremos viendo porque los procesos osteoarticulares, como intuís, son muy variados. Vamos a intentar abordar los más frecuentes y cómo se tratan en la práctica médica, ¿no? Bien, desde que nacemos empezamos a envejecer. Esto puede parecer una cosa de perogrullo, pero es así. O sea, cada minuto que pasa somos un poquito más viejos. Y esto conlleva un deterioro progresivo de las estructuras materiales de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va involucionando, va deteriorándose por desgaste, por el paso de los años. Sucede a todo lo que es material, un coche, cualquier cosa que te compras, con el paso del tiempo. Incluso a veces, pues no sé, el otro día me contaba uno, mira, llevaba, no sé, un tubo de pegamento que lo tenía ahí guardado en su envase y tal desde hace años, lo he ido a sacar y está seco. Digamos, se ha muerto sin haber salido nunca de su envase. Claro, las cosas tienen una caducidad, las cosas materiales. Como decía filosóficamente un compañero, el secreto de la vida es aprender a envejecer con dignidad y bueno, intentando llevarlo lo mejor posible, sabiendo que los achaques van a aparecer tarde o temprano. Intentamos que sea lo más tarde posible, pero aparecen, ¿no? Qué duda cabe que todo el sistema osteoesquelético sufre un desarrollo tremendo desde que nacemos hasta que alcanzamos la pubertad, la edad adulta, hasta que el niño o la niña ha dejado de crecer, ya ha dejado de crecer, se ha cerrado el crecimiento. Pues ahí está habiendo una remodelación ósea brutal, porque claro, el niño sale pequeñito, todo cartilaginoso, no tiene huesos, se va osificando, se va poniendo más duro, va creciendo. Los músculos que están así asados pues empiezan a desarrollarse, el niño termina yendo al gimnasio, la niña se va a fitness, qué masa muscular, no sé qué, pues esto no lo tenía antes, pues ahora sí. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo implica cambio corporal. Y claro, en ese desarrollo pueden detectarse alteraciones. Pues a lo mejor pues ahí están atentos los padres, o sobre todo más los abuelos. Este niño ya tendría que gatear. No gatea, ¿no? Este niño tendría que haberse le salido los dientes. No le salen los dientes. Es que tiene 1 año y medio y todavía no habla. El desarrollo del lenguaje. A ver si ha habido algún trastorno. Vamos a ver, que crezca bien. Las curvas de Lubchenco, todo esto con las curvas de Lubchenco, esas que están en todas las cartillas, en las que van midiendo si el niño crece y pesa, o la niña, porque hay curvas. Hay tablas azules y hay tablas rosas. No hay niñes todavía. Dentro de poco harán tablas de Lubchenco de niñes. Pero bueno, ya me entendéis. Bueno, pues para ver si el desarrollo estaturoponderal del niño es adecuado, ¿no? Pues crece con arreglo a su percentil. Hoy pues está por debajo del percentil. Yo quiero que sea de los más altos de mi clase. Pues señora, es que usted es muy bajita. Y su padre también. Lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, estamos siempre atentos a eso del desarrollo, ¿no? Y en el crecimiento pues se produce una remodelación ósea constante. Por eso que decíamos que los huesos no son estructuras fijas, ahí se quedan. Ni siquiera cuando llegamos a la edad adulta en la que, digamos, se detiene el crecimiento. Lo que se detiene son esa banda, hay una banda pequeñita en los huesos largos que es la metáfisis. Bueno, pues ahí hay una zona que hay una aposición de hueso para que el hueso se vaya elongando, va creciendo, ¿no? Y que precisamente una de las cosas que están dañadas son los pacientes que nacen con acondroplasia, pues clásicamente llamados los enanitos. Pues el acondroplásico es un individuo al que no se le desarrolla bien esa metáfisis del hueso y el hueso no se elonga, no se agranda, pero son de huesos cortitos. Pero son de huesos cortitos en las extremidades, porque muchas veces el resto del organismo se desarrolla pues con la total normalidad, porque lo que está afectado es el cartílago de crecimiento, ¿no? Bueno, pues eso, como digo, se tiene muy en cuenta a la hora del crecimiento. Están los pediatras, también los ortopedas. Daos cuenta que la especialidad de traumatología, el nombre correcto es cirugía ortopédica y traumatología. O sea, ortopedion significa niño derecho, niño que crece bien, ortopedion, ¿no? O sea, que los ortopedas están pues para detectar escoliosis, que se desvía la columna así,
o una alteración en la marcha, parece que tiene un pie más corto o una pierna más corta, entonces cojea o carga más una articulación que otra, o pisa mal, tiene un pie cabo, un pie torcido. Entonces todos esos problemas que se detectan durante el desarrollo pues se llevan al médico con la idea de detectarlos e intentar corregirlos. Dice, pues parece que aquí tenemos que hacer una pequeña operación de esto, del otro, ¿no? O hacer frente a lesiones que a lo mejor las arrastra desde el nacimiento, ¿no? Por ejemplo, una parálisis braquial obstétrica. Pues en algunos casos, al salir el niño, se produce un arrancamiento de alguna raíz del plexo cervical, que arranca aquí en las cervicales, que inerva todo lo que es el brazo, y a lo mejor pues hay una parálisis del brazo, y hay que hacer una intervención quirúrgica pues para poner ahí un injerto y luego ir estimulando el brazo para que le llegue la corriente eléctrica que se había quedado perdida, pues para que ese brazo se vaya estimulando y vaya recuperándose, ¿no? Le llegue corriente eléctrica para que el músculo se contraiga y pueda tener utilidad en esa extremidad, porque como podéis comprender, si a un miembro, a una extremidad, no le llegan impulsos nerviosos a esos músculos, ese músculo no obedece, es un músculo que está, pero no hay motilidad ni hay sensibilidad. Esto le sucede, pues, por ejemplo, a los que han sufrido algún accidente de tráfico, que generalmente es por eso, de moto, por las lesiones medulares. Pues mira, si la médula espinal, que no hay que confundir con la médula ósea, la médula espinal, o sea, los nervios que van por el interior del raquis, de la columna vertebral, eso se secciona por un accidente, pues claro, todo lo que eso iba a enervar se queda muerto, se queda desvitalizado, no le llegan impulsos eléctricos, por eso se paraliza, tiene esa parálisis. ¿Por qué? Porque no le llega corriente eléctrica. No le llega el impulso nervioso para la contracción y por eso no tiene control de esas zonas en las que los nervios no llegan, no les mandan estímulo, ¿no? Eso a veces es clara a consecuencia de un traumatismo, pero otras veces son procesos que se van desarrollando estando previamente bien y a lo mejor de forma lenta. Por ejemplo, pues por las neuritis estas que hemos conocido ahora o que se han hecho más famosas, las conocíamos de antes, ¿no? La polineuropatía de Guillain-Barré, de estas que se hablan secundarias a determinadas cosas, a infecciones o a medicaciones y tal, pues a veces producen afectación que daña los nervios y como consecuencia de dañar los nervios, los músculos empiezan a no funcionar. ¿Por qué? Porque no les llega el estímulo nervioso. Bien, pues como veis, en el crecimiento es donde detectamos si se está desarrollando el individuo correctamente. Pero igualmente, cuando llega un momento en el paso del Ecuador, ¿no? Que empezamos a sufrir fenómenos de involución. Involución quiere decir pues la osteoporosis, la artrosis, son procesos degenerativos, es decir, artrosis no es lo mismo que artritis, como vamos a ver. La artrosis es un proceso degenerativo. La artrosis es inherente al paso de los años. Se nos van deformando las articulaciones por desgaste. Entonces hay un proceso de deterioro, de degradación, que no necesariamente está asociado a inflamación, es destrucción, es degeneración. O cuando hay una fractura, cuando se le fractura un hueso, pues las células, los osteoclastos, que son células productoras de hueso, que están dentro del hueso, empiezan a intentar reparar aquella fractura, creando lo que se llama un callo de fractura, o sea, parece hueso superpuesto como una soldadura con más o menos fortuna que se produce entre dos fragmentos de un hueso que se había roto, ¿no? Con lo cual vemos que hay un proceso, sí, de desarrollo y de remodelación mientras estamos creciendo, y luego hay un proceso también de involución, o sea, que se van desgastando las estructuras. Pues es frecuente a lo mejor pues encontrar gente mayor que tiene la rotura del supratendinoso, un tendón que no puede levantar el brazo porque me da un dolor aquí y se le ha roto un tendón que se llama pues del músculo supratendinoso, pues, y dice, pues esto a veces hay que repararlo quirúrgicamente. Dice, ¿qué ha pasado? Pues mire, se le ha calcificado el tendón, que era muy elástico, no es muy elástico, que era muy fresco, era de tejido colágeno, pues con los años se ha ido cogiendo una corrosioncilla, unos depósitos de calcio, cada vez deslizaba peor, se trababa y se ha roto. Como le pasa pues al embrague del coche cuando lleva mucho tiempo o del freno. Digo, mira, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque se ha roto. ¿Pero he hecho yo algo mal? No, se desgasta. Es el paso del tiempo.
A algunos les desgasta antes, a otros después. Por eso decía que el secreto de la vida es aprender a envejecer con dignidad, cuidarse para intentar que los materiales de los que estamos hechos duren lo más posible. O detectar dónde están fallando, a ver si existe recambio o posibilidad de enmendar aquello, pues para que con cirugía o con medicación, para que no se desgaste tanto o pueda seguir haciendo su función adecuadamente. Pero vamos a entrar en los procesos de inflamación, porque son muy frecuentes y están muy de moda hoy en día las inflamaciones en el sistema locomotor, en el aparato locomotor. Ya sabéis que el término itis significa inflamación. Entonces, claro, si hablamos de hueso, pues hay osteitis o osteomielitis, vamos a verlo. O si afectan los músculos, hay miositis, que son afectaciones inflamatorias de los músculos. O de los tendones, tendinitis. Tengo una tendinitis, que no ha tenido una tendinitis. Claro, los músculos, los huesos, pueden estar, o una articulación. Si se inflama una articulación, ¿qué es? Pues una artritis, que es distinto de artrosis, lo hemos dicho anteriormente. Artrosis es un proceso degenerativo, artritis es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que puede estar inflamando cada una de estas estructuras? Es variadísimo, ¿no? Estamos prestando especial atención ahora también a procesos de inflamación o de deterioro en el sistema locomotor por afectación vascular. Ya sabéis que han irrumpido ciertas cosas en el mundo, en la sociedad, que, bueno, vienen a traer trastornos o perjuicio, deterioro de la coagulación y del riego sanguíneo, y el riego sanguíneo pues afecta a todo el organismo, pero también del sistema inmunológico, y estos son fuentes de mayor presencia de procesos que antes conocíamos, pero ahora con más frecuencia, o con mayor intensidad, o en edades más atípicas, o a veces mezclado. O sea, sí, artrosis siempre ha habido. ¿Por qué? Porque siempre ha habido deterioro con el paso de los años, pero además a veces se asocia artrosis con artritis. Y uy, pues llueve sobre mojado. Estamos aquí deteriorando el sistema locomotor a pasos agigantados, y cada vez me encuentro más cansado, más fatigado, cada vez me duele más moverme. Y entonces, claro, vamos a los gimnasios a ver si con fisioterapia, con rehabilitación, con gimnasia, pues evitamos ese anquilosamiento. El anquilosamiento es la pérdida de una movilidad, de un movimiento. Pues digamos, si de jóvenes somos capaces de flexionarnos mucho hacia atrás, pues luego con los años decir, ay, pues ya no me puedo yo echar tan atrás como me echaba yo antes. O antes doblaba mejor este brazo y ahora resulta que me cuesta aquí extenderlo del todo. Bien, estas son las limitaciones que a veces intentamos hacer frente a ellas, pues eso, haciendo ejercicios de estiramiento, ejercicios de mantenimiento, pues para no quedarnos, no perder movilidad. Dice, yo de pequeño me doblaba así sin doblar las piernas, era capaz de tocarme las puntas de los pies, doblando. Ahora no, ahora ya no. Entre que he echado barriga, bueno, ya no llego ni a abrocharme los zapatos ni nada. Ni doblando las rodillas llego yo a abrocharme los zapatos. Claro, cuando empezamos a ver esas limitaciones, dice, pues yo antes hacía y ahora no hago, eso es señal de que pues, estamos perdiendo funciones de elasticidad, que no es... vamos a decir, no es vejatorio, nos va a pasar a todos. Lo que sucede es que buscamos, en fin, que conservar una cierta elasticidad o dinamismo. Pues uno no es capaz de correr con 60 años con la misma agilidad que cuando tenía 18 o 20, pues porque ha habido un paso del tiempo, ¿no? Aunque vaya a gimnasios, hombre, si vas a gimnasios, si te cuidas, si haces deporte, sí, pero también el deporte hay que tener cuidado, como decía el profesor aquel Guillén, le decía a los a un buen traumatólogo muy afamado, y le decía a los atletas que estaban formándose en el INEF, en el Instituto Nacional de Educación Física, les daba charlas, siempre les decía que sepan ustedes que el deporte es una fuente inagotable y permanente de lesiones del sistema locomotor crónicas y a veces irreparables. Digo, uy, que le diga esto un traumatólogo a futuros deportistas, como que le está desanimando. Bueno, es que cada cual lo contempla desde su lado, ¿no? Dice, es que el que tiene que atender lesiones derivadas del deporte es el traumatólogo. Claro, vive de eso también, pero también ve lesiones de gente que no hace deporte, o sea que
Es decir, que tarea no le falta. Y a veces algunos, así como todos los médicos, solemos incentivar a los pacientes, pues haga un poco de deporte y tal. Pues hay otros, te encuentras también en el otro extremo de los médicos o sanitarios cínicos. Uy, el deporte, cuidado, 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 que se va a hacer usted cualquier cosa. No haga deporte, cuidado. Bueno, sí, el deporte es una actividad que nos permite evaluar nuestro límite, nuestra resistencia, sin pasarse. Dice, bueno, pues llego hasta aquí y hasta aquí. Pues. Pero hay que entrenarse, hay que entrenarlo, ¿no? Porque dice un adagio, ¿no? Lo que no se usa se atrofia. Si uno vive permanentemente apoltronado, pues va perdiendo movilidad. Por eso, por ejemplo, gente que a lo mejor por su patología de base, a lo mejor tiene una diabetes, tiene mala circulación en las piernas, le duele el caminar, tiene una artrosis avanzada que cada vez que dar un paso le cuesta mucho. Aún así, pues, médicamente buscas animarle, dices, muévase, haga algo, ya, pero es que me duele, entonces como me duele me paso más tiempo sentado, entonces voy engordo, porque no quemo calorías, porque no sé qué, y esto es claro, si me voy a poner de pie y he cogido más peso, pues la rodilla es todavía peor, o la espalda, la ciática. Qué duda cabe que el sobrepeso, algunos dicen que no es una enfermedad, pero sí las complica todas. El sobrepeso sobrecarga las articulaciones y con el tiempo, pues claro, la columna vertebral que soporta nuestro peso, más frecuentes las hernias discales bajas, o sea, de la zona lumbar, porque soporta más peso que las cervicales. Daros cuenta que las zonas de la columna vertebral que más flexibilidad tienen es la zona cervical, la parte y la zona lumbar. Por eso es raro encontrar una hernia dorsal, ahí donde están las costillas, porque claro, herniarse ahí, ahora hablamos de las hernias discales, pero herniarse ahí un disco que hay entre las vértebras es complicado, es más difícil. ¿Por qué? Porque está de las vértebras dorsales sale la parrilla costal, las costillas, que son las que forman la caja torácica donde se alojan, como sabéis, los pulmones, el corazón, entre otras estructuras, ¿no? Entonces, la zona lumbar, como decía, sacra, la zona baja, y la zona cervical son las que están más expuestas a mayor movilidad, y por haber mayor movilidad, pues a que haya herniaciones. Entre las vértebras son estructuras óseas, están separadas por discos intervertebrales, se llaman así porque son en forma de discos fibrosos que están entre las vértebras. Y que curiosamente no, es que forma parte de la involución, con los años van disminuyendo de altura. O sea, las vértebras en una radiografía de la gente mayor empiezan a verse más juntitas, se ve menos espacio entre ellas, como que se van aplastando. La gente joven pues, tiene las vértebras pues, muy separadas, algo separadas está una de otra, porque hay tejido bien hidratado por medio, ¿no? Que son los discos intervertebrales. Pero fruto de la involución, una de las cosas que pasa es la deshidratación de esos discos. Y por eso, uno cuando es joven, pues le parece chocante, pero bueno, cuando te dicen, oye, que yo cuando era mozo y fui a la mili me dio un 80, ahora mido 1,72. Digo, oye, ha perdido 8 centímetros. Digo, bueno, sí, porque ya lo he visto, la gente mayor, cuando nos vamos haciendo mayores tendemos a perder altura, nos hacemos más chaparretes. ¿Por qué? Porque vamos perdiendo líquido de ese disco intervertebral y milímetro a milímetro pues van sumando y dicen, oye, pues he perdido unos cuantos centímetros. Yo de joven era más alto y ahora más bajito. Bueno, pues eso. Y aparte que antes más encorvado, que son vicios que se cogen, pues, y por eso la musculatura se tiene que desarrollar para permitir que no se pierda esa movilidad, que no se generen esas posturas viciosas, ¿no? Y como veis, pues todos los problemas que atañen al deterioro del sistema locomotor se pueden detectar más o menos tempranamente, pero hay que intentar ponerles remedio lo antes posible. Remedio, o por lo menos contrarrestarlo. Si uno pues le dice, tiene usted una incipiente hernia en las lumbares. Sí, porque he tenido algunos episodios de ciática, pero me han hecho una resonancia y no se ve nada. Bueno, mejor. O un escáner. No se ve nada quiere decir que el deterioro de la articulación todavía no muestra imágenes radiológicas de afectación. Y eso es bueno. Pero si ya empiezas a tener sintomatología, ve haciendo algo de fisioterapia, de gimnasia, de fortalecimiento de la musculatura de la zona lumbar, porque si no, por ahí tienes un punto por el que probablemente
con el correr de los años pues tengas ciática, o a lo mejor incluso haya que operarte, proponerte una cirugía, porque a lo mejor tienes un aplastamiento del nervio que sale por ahí entre las vértebras, que puedas tener pues, un daño medular, un daño neurológico, y claro, eso sí que requiere una solución quirúrgica para que el nervio no se comprima, no se aplaste, no pierdas movilidad, ¿no? Bien, vamos a entrar en el siguiente apartado a hablar de las diferentes infecciones que pueden acontecer en el sistema locomotor, que es bastante amplio. Las infecciones del sistema locomotor. Infección, pues las infecciones, aunque uno no se lo crean, están provocadas por gérmenes, generalmente bacterias, ¿no? Una infección es la llegada de un germen que no debía estar allí y que coloniza un tejido que no debía estar habitado por esos gérmenes. Claro, podemos hablar de osteomielitis si hay una infección en los huesos, de una miositis, una miositis porque se afecta, es inflamación, pero a veces con infección del músculo. Generalmente cuando esto acontece suele haber una fractura, una solución de continuidad, una herida abierta. Una herida abierta porque los gérmenes, ¿dónde están? En el exterior, en la superficie, sobre todo en la piel. Por eso cuando nos hacemos una fractura, una herida, pues desinfectamos la herida, procuramos limpiar la zona para disminuir el riesgo de que algunos de los gérmenes que están en la superficie se cuelen y colonicen, invadan pues tejidos como el músculo, los nervios, los vasos sanguíneos, los huesos. Claro, fijaros por ejemplo en las heridas esas brutales de las cogidas el asta del toro, ¿no? En las corridas de toro, cuando pues que hace un destrozo por ahí dentro que se cuela todo, o sea, el riesgo de que eso se infecte es alto, tienen que poner muchos antibióticos para intentar minimizar que aquello se infecte, ¿no? Y claro, y reparar aquello de la manera más asépticamente posible, que a veces lleva aparejo que hay que hacer desbridamiento, quitar tejido que esté desvitalizado, porque a veces hay pérdida de masa muscular, ha habido un traumatismo tan grande que hay que quitar algún músculo o parte del hueso y poner a veces hueso liofilizado, una especie de hueso sintético para reparar el hueso, el tejido vivo que está dañado, ¿no? Pero cuando una infección llega a los huesos, a veces esa osteomielitis se convierte en un problema crónico importante, porque el hueso es un tejido que, aunque está irrigado, hay santuarios, hay sitios donde llega poco riego sanguíneo, de manera que si los gérmenes se acantonan allá, pues el antibiótico que tiene que ir por vía sanguínea tampoco llega mucho, de manera que, digamos, los gérmenes están en un santuario, están a salvo de la acción de los antibióticos. Por eso hay algunos pacientes que tenemos con una osteomielitis persistente, que es difícil encontrar la solución al problema, ¿no? Porque se cogen infección tras infección, se abre quirúrgicamente, se desbrida, se limpia, otra vez vuelve a estar allí. A veces está agravado el problema, lógicamente, si hay un déficit de riego sanguíneo. Pensemos en las úlceras de los diabéticos, por ejemplo. Un diabético tiene mala irrigación, le llegan mal la circulación de la sangre, le va fallando la microvascularización, los vasos sanguíneos de pequeño calibre se van tapando y entonces cada vez tiene peor aflujo, y allí donde la sangre no llega bien, pues va a haber problemas de isquemia, de falta de adecuada oxigenación, va a haber necrosis, muertes celulares, y allí donde hay necrosis es más fácil que crezcan los gérmenes, a los cuales no les va a llegar el antibiótico porque les tendría que llegar por la sangre y no hay manera. O sea, veis que es un proceso que a veces da lugar a eso que vemos, las úlceras de evolución tórpida. Dice, pues es que esto no termina de curarse. Y los médicos ahí van buscando, pues a ver, hay que revascularizar la zona, hay que procurar que llegue más sangre a este territorio. No vamos a conseguirlo, pero entonces hay que hacer un curetaje, hay que limpiar esta herida, incluso pues hay que amputar esta extremidad porque no hay manera de salvarla, tenemos un miembro que no hay manera de que le llegue riego sanguíneo, entonces está con más problemas que utilidad, ¿no?
Otras veces, si no se repara adecuadamente bien una lesión ósea, bien por una inflamación, una infección, pues puede dar lugar a fracturas que a veces tienen una consolidación viciosa, es decir, no, los huesos quedan soldados pero torcidos, quedan mal, no quedan bien alineados, se producen deformidades. Dice, pues mira, es que este hueso no me quedó bien y bien soldado, entonces por eso tengo esta desviación, esta torcedura aquí, claro. Yo creo que en general, cuando un paciente acude con un problema del aparato locomotor, la evaluación que se le hace por parte del médico de cabecera, entra en la cabeza pues las posibilidades. Si eso es una artrosis, si es un proceso de inflamación, si es degeneración, si hay una infección añadida. ¿Por qué? Porque a veces ves, pues, oye, esta rodilla está roja y además está hinchada y además le duele. Tiene todos los signos clásicos de una inflamación. Tiene tumoración, rubor, enrojecimiento, dolor, ¿no? Y calor, porque tocas la rodilla o está caliente, porque la inflamación produce calor. Son los 4 signos típicos, clásicos de la inflamación: tumor, dolor, calor y rubor. Todas terminan en or, es fácil, ¿no? Bueno, solo se añadió una quinta por parte de Galeno, que era la impotencia funcional. Una cosa que está inflamada no funciona bien, porque duele, que caramba, como duele, pues no funciona adecuadamente. Tú no puedes, una persona que tiene una artritis, una inflamación en ambas rodillas, venga, a correr los 100 metros lisos, pues no es el mejor momento. Lo correré o lo moveré de aquella manera, pero con una limitación funcional importante. Pues en esa valoración que hacemos, pues tenemos que analizar, por supuesto, la edad del paciente, por supuesto, sus antecedentes. ¿Qué ha pasado? No, pues yo hasta ayer era un atleta de élite y hoy estoy paralizado. Uy, paralizado, eso de un día para otro, es un proceso agudo. ¿Qué está pasando? ¿Ha puesto usted algún pinchazo, tal, no sé qué? No, pero he empezado por las manos, tal, no sé qué, por abajo, como que se me dormían. Uy, y ahora no puedo mover nada, ya no sé qué. Bueno, pues cuidado. Procesos infecciosos a lo mejor, o autoinmunes de evolución rápida, o a lo mejor no tan rápida. O mire, me ha salido pues una herida aquí que cada vez se está extendiendo más este enrojecimiento. Pues cuidado, que se puede haber colado algún germen, que hay algunos que se comen son muy raros, se comen el músculo de forma muy rápida, entonces hay una destrucción importante, ¿no? Los Clostridium perfringens y algunas cepas de gérmenes, pues que pueden ser muy muy lesivos para el sistema osteomuscular en poco tiempo. Una artritis séptica, cuando un médico sospecha que uno tiene inflamada la rodilla porque dentro no hay líquido, sino hay pus, o sea, hay infección, pues tiene que hacer una punción en la rodilla pues para extraer líquido, analizarlo, saber qué germen está causando aquello y poner tratamiento antibiótico, porque si no actúa relativamente rápido, pues el pus, la infección, se va comiendo los cartílagos articulares y aquella articulación se puede ver seriamente comprometida o perdida, o sea que llega a la anquilosis, se suelda y se pierde la articulación por una artritis séptica, ¿no? Y bueno, también puede haber por infecciones, aunque es más frecuente, por reacciones autoinmunes o reacciones a fármacos, roturas tendinosas. A veces hay algunos fármacos, algunos muy conocidos, que ponen esto se asocia a riesgo de fractura tendinosa. Se puede romper el talón de Aquiles o el tendón del supraespinoso. Bueno, puede haber roturas de algunos tendones. El extensor del dedo gordo del pulgar. Ay, pues ahora no puedo extenderle para atrás, se me queda doblado. ¿Por qué? Pues se ha roto aquí el tendón. Y el músculo está bien, a lo mejor el músculo está bien, pero mira, el músculo se contrae, pero el dedo no se va para atrás. Eso se explora en la consulta y dice, ¿y esto por qué le pasa? ¿Qué es? ¿Un músculo flexor? ¿Un músculo extensor? Al explorar por la zona por donde naturalmente o anatómicamente discurre el tendón, dice, qué raro, no se nota. Aquí no hay esa cuerda tendinosa. Cuando uno dice, mira, pues aquí está el esternocleidomastoideo, le salen las cuerdas del cuello. Sí, si le falta alguna cuerda de este, uy, si no tiene cuerda. No, es que no puedo girar el cuello, no sé qué ha pasado. Pues no, lo que ha pasado es que se han cortado los tendones, se han roto, no hay tendones y por eso no se contrae adecuadamente, se ha perdido, hay una limitación funcional, no se puede girar el cuello. Y otra cosa que dice, bueno, yo cada vez voy perdiendo más movilidad, antes giraba más la cabeza y ahora esto ya me duele. Pues a lo mejor
haces una radiografía y ves que las vértebras cervicales ya tienen un cierto desgaste y no giran, no se articulan con la misma finura con la que se articulaban antes. Entonces, eso hay que tener en cuenta a la hora de explorar el paciente. Las ciáticas, es decir, me duele desde el glúteo, así por detrás de la pierna, no puedo caminar, me quedo como encogido. Bueno, pues en la exploración del paciente podemos decir, bueno, pues hasta aquí le está llegando bien, digamos, lo que sería la contracción muscular, pero parece que de aquí para acá lo tiene como adormecido, como perdido. Bueno, esa exploración nos tiene que servir para poder distinguir por lo menos o tener una orientación si el proceso que tiene el paciente orienta más que sea de tipo degenerativo, de tipo inflamatorio, de tipo artrósico, tumoral, autoinmune, inflamatorio, etc. Lo vamos a ir viendo porque la semiología, que así se llama la ciencia de sacar datos de la exploración del paciente, nos va a ir diciendo a qué tipo de lesión nos estamos enfrentando o qué tipo de gravedad puede haber detrás de lo que el paciente trae. Diferentes procesos osteoarticulares que encontramos muy frecuentemente en consulta. Quizá uno de los más frecuentes son todas las lumbalgias, el lumbago. Me duele aquí, en la zona lumbar, me duelen los riñones. Los riñones los riñones no duelen. Cuando duelen los riñones propiamente, a lo mejor pues una nefritis, un cólico nefrítico. Pero, claro, duele en la misma zona, en la zona lumbar. ¿Cómo distinguimos o cómo procuramos distinguir los médicos dónde arranca ese dolor? Pues generalmente de forma característica los dolores viscerales, los dolores que tienen su origen en un daño en alguna víscera, suelen ser un dolor interno y que además no se modifica con los cambios posturales. El típico, como hemos dicho otras veces, es el cólico nefrítico. Cuando uno tiene un cólico nefrítico, se ponga como se ponga, duele igual. Mientras que si es un dolor de un pinzamiento articular, de un pinzamiento, o sea, un aplastamiento ahí en las vértebras que está pellizcando uno de los nervios que salen entre las vértebras, lo que sería una ciática, ¿no? Pues claro, generalmente este tipo de dolores el paciente dice, el caso es que si me giro así, me pongo así, así me duele menos, así me duele, pero es que hago así, y ahí me duele mucho. Generalmente esos dolores que modifican su intensidad, sus características, con los cambios posturales, nos orientan a que el origen del dolor está en el esqueleto, en el aparato locomotor, bien sea por un nervio que anda pinzado o un músculo que está acabalgado o que se ha roto, que ha habido una rotura de algún músculo o desinserción de algún tendón, o una inflamación en el hueso, en la zona, una osteomielitis, una periostitis, o sea, una inflamación del periósteo, que es la zona, la membrana que recubre los huesos, que está muy inervada, ¿no? En fin, ese dato ya nos orienta, como digo, si probablemente es de tipo locomotor. Generalmente suelen ser más superficiales. Uno explora al paciente en la zona lumbar, va pasando así los dedos por los agujeros entre las vértebras. ¡Ay, me duele! ¿Y aquí en el otro lado? No, en el otro lado no, porque a veces suelen ser generalmente con carácter unilateral, ¿no? Y entonces, bueno, pues fruto de la exploración física, de lo que va contando el paciente, de cuándo le apareció el dolor, pues mire, me duelen las rodillas, ¿y qué hizo usted ayer? Pues fregar las escaleras de casa. ¿Y cómo de rodillas? Digo, entonces ya me imagino a qué se deben los dolores que tiene usted en las rodillas. ¿Pero cómo? ¿No me va a hacer usted un escáner para ver qué tengo en la rodilla? Pues tendrá dolor, porque si ayer estuvo fregando las rodillas, las escaleras de rodilla, pues ¿qué va a tener? A veces es muy evidente lo que el paciente trae y no hace falta hacer pruebas. Otras veces sí, porque dices, bueno, es que aquí percibo que el paciente no tiene sensibilidad en la pierna. ¿Cómo lo sabe? Pues mire, sencillamente porque mientras estoy hablando con él, le estoy pinchando así poquito con una aguja y no dice, esta pierna no siente, eso es peligroso, ¿cómo que no tiene sensibilidad en esa pierna? Pues mire, si no le recoge sensibilidad y además la mueve con mucha dificultad, pues claro, el moverla con dificultad o no, el paciente te puede engañar, ¿no? El paciente puede fingir, los pacientes que son muy fingidores, vais al médico sin necesidad, que sois unos quejicas. Eso es lo que piensa siempre el médico, desde el otro lado, claro. Y entonces dices, que no puede mover la pierna. No, y entonces uno piensa, ya me gustaría aquí, te soltaba yo un león, verás cómo corrías, te perdías el culo corriendo. A lo mejor no, a lo mejor se lo comía el león a la primera porque es verdad, no puede correr. Pero en eso de la movilidad uno puede simular más o menos.
¿Por qué? Pues porque, bueno, pues somos unos más quejicas que otros. Bueno, ya está. O porque es que no puedo ir a trabajar porque, uy, esta pierna no puedo arrastrarla. Entonces, a veces los médicos intentamos llevar a cabo pruebas de evaluación objetiva. Objetiva que dice, bueno, como cuánto de daño puede haber ahí. O la movilidad, pues eso, exploras. A ver, dobla contra resistencia, vamos a ver. Ahora flexiona la pierna, ahora estírala. Y si el paciente no quiere, estoy haciendo todo el esfuerzo posible por estirarla. Dice, bueno, estás apretando nada. A lo mejor no puede. Dice, pues pérdida de fuerza. Pero la pérdida de fuerza, como digo, se puede simular, pero a veces la pérdida de sensibilidad no. Porque si uno está, cuando el paciente está un poquito distraído, pues con una aguja pinchando, de ¡ay! O sea que movilidad no tiene, pero sensibilidad sí. Bueno, vale. Bueno, hacerlo con elegancia, con discreción, pero son pruebas de evaluación hasta qué punto hay un daño. Pues si el paciente no tiene sensibilidad, la tiene perdida o muy disminuida, por eso también se exploran los reflejos, que es una cosa que es involuntaria, pues para ver si tiene buenos reflejos o no. En fin, esa exploración física del paciente nos va diciendo un poquito frente a qué problema nos encontramos. Claro, si estamos ante un paciente que desde hace 3 semanas está viniendo cada día, pues me duele tal, y siempre le duele igual, le duele de lo mismo, pues hombre, a lo mejor, ¿y cuántos años tiene? 86, pues hombre, sí, a lo mejor es que ya es un proceso que es de desgaste, de artrosis, y no tiene una muy buena recuperabilidad, porque claro, los años, como digo, no pasan en balde. Pues eso, todos empezamos a dar analgésicos, el más conocido, el paracetamol. El paracetamol puede funcionar para procesos de artrosis, de degeneración, pero en los procesos inflamatorios, cuando hay una artritis, no suelen ser tan eficaz. Para las artritis, para las inflamaciones hay que dar antiinflamatorios. Claro, un cúmulo importante de problemas añadidos ahora aquí en el sistema locomotor está vinculado a los procesos autoinmunes, porque estamos viendo muchos procesos musculares de afectación por enfermedades autoinmunes, musculares y articulares. La artritis reumatoide, que es la más característica, pero no solo esa, la enfermedad mixta del tejido conectivo. El tejido conectivo es el que de alguna manera envuelve a las masas musculares. Las miositis, polimiositis, que a veces se asocian a problemas dermatológicos, dermatomiositis, polimiositis, y bueno, en general todas aquellas en las que el sistema inmunológico, como decimos siempre en las autoinmunes, está trastornado y está atacando estructuras propias, y entonces el proceso de la contracción muscular no se lleva a cabo bien. Otras veces han sido daños secundarios a un exceso de trabajo, ¿no? Entonces hay gente que se machaca demasiado en los gimnasios, sobre todo si no tiene costumbre, ¿no? O un día se quiere recuperar el no haber ido los últimos 26 años y quiere hacerlo todo en un día, pues termina con tantas agujetas que no vuelve. Las agujetas son roturas, micro roturas musculares por exceso de uso, por abuso de los músculos. Y entonces se dispara la CPK, que se miran en los análisis, pero tiene usted una CPK disparadísima. Que bueno, en algunos casos hay que ingresar a los pacientes después de haberse machacado en exceso en un gimnasio cuando no tenían costumbre de ir. Ingresarlos porque hay que hidratarlos bien para que no se les cierre el riñón con tanta rotura muscular como han tenido, ¿no? Y bueno, pues en general siempre poner en contexto lo que tenemos delante como limitación en el sistema reumatológico con la edad del paciente y con el tiempo de evolución y con las circunstancias que han podido concurrir. Como digo, pues si una persona ha estado fregando escaleras de rodilla, o se ha dado un golpe, o trae una herida, o ha hecho mucho ejercicio, o manifiesta una impotencia funcional, y mire, el brazo lo traigo colgando, pues yo traigo colgando eso, o sea que sin movilidad ninguna, pues ahí hay algo serio. ¿Por qué? Pues porque no hay movilidad. O ha ido progresivamente me encuentro más fatigado, pues a lo mejor es un problema neurológico, hay una miastenia gravis que hay que ir mirando a ver, porque la afectación es primariamente muscular. O sea, los huesos están bien, los tendones están bien, pero el músculo no se contrae adecuadamente. O es un problema neurológico, porque los músculos están bien, los huesos están bien, pero los cables, que son los nervios, pues están afectados de una esclerosis múltiple y entonces no conducen adecuadamente. Esclerosis en placa. Procesos, en principio, neurológicos degenerativos y que a veces también tienen base autoinmune, que están en aumento. Os digo que el tema de las enfermedades autoinmunes
está siendo muy emergente en muchas especialidades, también en todo lo que es las referentes al aparato locomotor, que normalmente los procesos autoinmunes los llevan más los reumatólogos. Los traumatólogos llevan la parte del aparato locomotor cuando hay cuchillo de cirugía por medio, o sea, porque son más de quirófano, de arreglar las cosas quirúrgicamente. Cuando no es un problema de naturaleza quirúrgico, generalmente al traumatólogo aquello le viene grande, no es que le venga grande, es que no es su ámbito llevarlo, lo suele llevar el reumatólogo, ¿no? Pero bueno, vamos a abordar la última parte de esta clase haciendo un poquito de alusión a algo relativamente menos agradable, son los tumores que pueden acontecer sobre las zonas del aparato locomotor, el osteomuscular, ¿no? El sistema osteomuscular. Yo no sé si en alguna ocasión he dicho osteoesquelético, pero es que decir osteoesquelético es lo mismo, pues estamos hablando del esqueleto y los huesos. Pero bueno, vamos a ver un poquito algo de patología tumoral, que no es la más frecuente, pero como siempre los tumores es de las cosas que más asusta a la gente, pero vamos a ello. Afortunadamente, aunque hay infinidad de tumores relacionados con las estructuras del sistema locomotor, del aparato locomotor, no son especialmente frecuentes, son relativamente raros. Sí, claro que existen tumores óseos, sarcomas. Se llaman sarcomas a los tumores que derivan del mesodermo. El mesodermo es la segunda capa embrionaria de la cual derivan los huesos, los músculos, ¿no? Las articulaciones, todo eso es mesodermo. Entonces, pues hay tumores en los huesos, en los músculos, ¿no? Pero como digo, son relativamente infrecuentes, ¿no? Suelen aparecer más frecuentemente durante el desarrollo, en la infancia, en la adolescencia, los tumores óseos. ¿Por qué? Porque son procesos en los que hay, como hemos dicho, hay una vitalidad grande en los huesos, porque están creciendo, y es más fácil que se desarrollen tumores óseos en esas edades que cuando el hueso ya está más consolidado. Los osteosarcomas son más propios de adolescentes. En los músculos pues puede haber, que también son infrecuentes, rhabdomiosarcomas, que son pues, tumores derivados del músculo estriado, pero son relativamente infrecuentes porque las células estriadas del músculo esquelético suele ser una estructura bastante sofisticada. Lo mismo, por ejemplo, habéis oído, no hay propiamente tumores del corazón, del miocardio. ¿Por qué? Porque las células del miocardio son muy especializadas. El único tumor cardíaco así que hay pues es el mixoma auricular, que deriva de células mesenquimales que están en el corazón también. Son muy raros, muy infrecuentes y generalmente de carácter benigno, aunque bueno, como están donde están, pues son estructuras delicadas, ¿no? O sea, no son tumores que metastaticen, que manden células fuera, ¿no? Entonces, como digo, tumores en lo que es el aparato locomotor generalmente primarios son relativamente pocos. No obstante, en ocasiones, claro que sí, los huesos son destinatarios de metástasis de otros tumores más frecuentes, tumor de mama, tumor de colon, tumor de próstata. O sea que cuando vemos una lesión tumoral en un hueso, generalmente tenemos que intentar descartar que se ha derivado de otro sitio, que haya otro tumor primario en otro sitio. Porque al llegar una red vascular relativamente amplia, pues también a los huesos tienen su agujero nutricio por el que les llega una arteria, una arteria y sale vena, o sea, hay riego sanguíneo a través del hueso, pues se convierte en un filtro, y si hay células metastásicas dando vueltas, pues es fácil pues, que haya diseminación hematógena de un tumor originado en otro sitio y que a lo mejor pues, ha dado metástasis en el cráneo, o en el fémur, o en la cadera, o en las vértebras. Entonces, claro, porque son filtros, entonces ahí donde la sangre se filtra, pues pueden implantarse. Pero los tumores, como digo, primarios del aparato locomotor son relativamente raros dentro de la patología tumoral, o infrecuentes, no vamos a decir raros, no son de los más frecuentes. Y tienen sus edades, O sea, no es lo primero que pensamos ante un paciente con problemas del aparato locomotor.
lógicamente, si al hacer pruebas encontramos indicios de que hay esto o lo otro, pues ampliamos. Dice, oye, ¿por qué tiene este bulto aquí alojado en el psoas? El psoas es un músculo que va por la parte de dentro, en la zona de la espalda, en las zonas lumbares, y va hacia la parte interna de la pierna. Es el que nos hace doblar la pierna, uno de los que intervienen en doblar la pierna así por la cadera. Es un músculo muy potente, pero pues a veces es foco o fuente o destino más de infecciones, de miositis, de inflamación. Se me ha inflamado el psoas, entonces descubres que tienes un músculo que se llama psoas, que empieza con P, se dice psoas, el psoas. Y entonces, claro, dices, bueno, yo no sabía ni que tenía ese músculo. Bueno, hay muchas cosas que uno descubre cuando le tocan, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya me doy cuenta que tengo, vale. Bueno, pues como veis, la patología tumoral a veces se descubre por la impotencia funcional que genera. Dice, oye, parece que me cuesta más moverme. Pero en el orden de las cosas que los médicos pensamos cuando un paciente tiene limitación funcional, lógicamente lo primero que pensamos no es en un tumor, porque no es lo más frecuente. A veces el paciente sí lo piensa, porque siempre se pone en lo peor, pero por orden de frecuencia, claro, es una limitación funcional que puede ser una tendinitis, inflamación de algún tendón, una infección, un sobreesfuerzo, una rotura que puede haber tenido como consecuencia de un esfuerzo mayor, o de un golpe, una contusión, una mala postura, o me he levantado con el brazo medio dormido. Pues a lo mejor es que has dormido con el brazo medio apoyado y claro, si te ha quedado dormida hay una neuroapraxia, o sea, un aplastamiento del nervio que te ha dejado adormecido el brazo, ya irá recuperando. Si no ha habido un daño irreversible, que no suele haberlo por esas circunstancias, pues irá recuperando sensibilidad y motilidad, movimiento, ¿no? Bueno, pues es que estoy muy preocupado, yo quería que me hiciera una resonancia, pero es que de que te hagan la resonancia ya se te ha pasado, que muchas veces lo vemos así, ¿no? Hay que hacer una buena exploración funcional de la limitación que pueda tener las articulaciones, como digo, ponerla en el contexto de la edad del paciente, de sus antecedentes, de cuándo le apareció, qué medicinas ha probado y cómo le han resultado. Pues sí, es que tomo esto y lo otro más allá y no me ha hecho nada. Pues entonces por aquí no van los tiros, a lo mejor va por este otro lado. A lo mejor sí que veo esto muy tumefacto, muy hinchado, a lo mejor sí que hay que hacer una prueba, una radiografía, una ecografía. La ecografía se utiliza cada vez más por parte de los reumatólogos y algunos traumatólogos, pues para evaluar los tendones, se pueden ver ecográficamente, o las cápsulas articulares, el interior de las articulaciones, o para ayudarse ecográficamente para hacer punciones, para pinchar y extraer líquido, o infiltrar sustancias que sean antiinflamatorias. Ya habéis oído lo de los futbolistas que la han infiltrado, no es que la hayan metido en el equipo contrario, la han infiltrado, no, infiltrado pues en la articulación que le duele, ¿no? Pues se inyectan antiinflamatorios, generalmente corticoides de liberación lenta, que bueno, llevan a cabo un apaño, ¿no? Te quitan la inflamación de forma bastante eficaz, pero que tampoco conviene abusar de ello, porque el uso continuado de corticoides, aparte de debilitar un poquito los tejidos, hombre, genera esa sensación falsa de que uno ya está muy bien porque te ha quitado la inflamación, pero que aquello sigue delicado y entonces sigues haciendo el bruto, sigues haciendo sobreesfuerzos y aquello pues termina cascando el ligamento y al final hay que operar, ¿no? Por eso sí que es importante, ya antes se ha dicho que a lo mejor he hecho un poquito de chiste malo con respecto a lo malo del deporte, pero el deporte de mantenimiento o la fisioterapia ayuda mucho a prevenir o a tratar lesiones que de forma natural surgen con el paso de los años. Involucionamos y entonces hay que ser honesto. Pues yo no soy el chaval de 15 años, ¿no? Voy perdiendo elasticidad y en manos de un buen fisioterapeuta, un rehabilitador, te dice, mira, este ejercicio hago con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque tú tienes tendencia a una artrosis de muñeca. Entonces, tú esto por las mañanas cuando te levantes 72 veces hasta que notes que esto se mueve bien. O el ejercicio que sea, que corresponda a cada uno, ¿no? Porque muchas veces el fortalecimiento de la musculatura que rodea una articulación es lo más preventivo para que esa articulación no termine colapsando y aplastando estructuras nerviosas o estructuras vasculares que pueden conllevar riesgos mayores. Entonces, no nos queda más remedio que operarse. Bueno, pues tome usted una actitud preventiva desarrollando pues un buen tríceps espinal, que es todo lo que es toda la musculatura de la espalda,
giros de columna, pues para intentar mantener la elasticidad o la flexibilidad, sabiendo que el tiempo juega en contra nuestra. A veces vemos vídeos de gente nonagenaria que se pone unas barras paralelas y sigue haciendo unos ejercicios espectaculares de, uy, no sé si yo llegaré a los 90 años con esa flexibilidad. Bueno, pues esto no se aprende en 2 días, es ir haciendo un poquito de ejercicio todos los días para prevenirlo. Y si a pesar de ello no encontramos una solución eficaz, pues también recurrir pues, a un traumatólogo, a un fisioterapeuta, a un reumatólogo, al médico de atención primaria, que digo, mira, tengo esta limitación funcional, ¿aquí se puede hacer algo? Pues no, esto, bueno, mantenimiento, o si lo ve muy grave, pues sí, mira, a lo mejor hay que pasar por quirófano, hacer las pruebas pertinentes. Pero ser honesto, ese es el mensaje final, ser honesto con uno mismo y saber que el tiempo juega a nuestra cuenta, que cada día somos un poquito más viejos, pero lo que decía, que hay que aprender a envejecer con dignidad. Bien, espero que os sea útil este pequeño pupurri de cosas y bueno, cualquier duda que tengáis probablemente de algunas cosas de estas haremos algún, por ejemplo, la contracción muscular o algunas cosas de estas, alguna clase concreta para pormenorizar, pero como cosa general yo creo que ha sido suficiente hasta ahora.